Jeremías capítulo 10. Estamos al final de esta profecía que Jeremías está dando en la puerta del templo. Empezó al principio del capítulo 7 y lo que pasa aquí es que el rey Josías, que era el bisnieto de Ezequías, hizo reformas. Su padre fue un padre que hizo lo malo delante de Dios. Bueno, ustedes saben que Ezequías fue un rey que su padre fue malvado, pero él hizo reformas para el Señor. Y después su hijo Manasés fue el peor rey que tuvo Israel. Pero después él tuvo otro hijo, otro rey que solamente duró muy poco tiempo, me parece que fue como 2 meses y lo asesinaron. Y el padre de Josías es el siguiente rey que él está hizo reformas, ¿verdad? Entonces en este momento, Josías entró a gobernar muy joven, de 8 años. Y después, cuando empezó a hacer las reformas, tuvo que limpiar el templo, destruyó todos los ídolos que había en aquel entonces. Había su padre, su abuelo había puesto el dios de Baal en el templo de Dios. Habían puesto otras imágenes y tenían muchos lugares para idolatría. Tenían lugares en donde ofrecían a los hijos en el fuego, a Moloc, y era realmente una adoración muy perversa. Bueno, Josías destruyó todos esos ídolos que había, volvió a restaurar el templo, juntó dinero de la gente para volver a restaurar el templo porque estaba muy destruido y los objetos para la casa del Señor habían sido también destruidos. Y fue una cosa muy especial porque la gente, ya no tenía a dónde ir a adorar ídolos, pero empezaban a ir al templo del Señor. Y era como la cosa ¿verdad? Lo que estaba de moda, lo que era popular. Oh, el templo ya va a estar aquí, está hermosísimo, ¿verdad? Y vamos a ir a adorar es como si dijéramos, vamos a la iglesia porque acaban de restaurar la iglesia y está muy bonita. Era la cosa que estaba de moda. Además era una manera de quedar bien con el rey, tal vez para ganarse algún favor del rey, alguna cosa así. Y la gente está emocionada y están celebrando la Pascua y están llegando a adorar al templo. Y Jeremías, jovencito, entre unos 20 y 21 años, el Señor lo llamó a que se pararan en el templo a predicarle a la gente y decirles, no crean ustedes que porque están llegando aquí al templo de Yahvé, diciendo el templo de Yahvé, mira qué bonito, el Señor ya nos va a librar de nuestros enemigos. No crean ustedes que van a ser librados por eso, porque ustedes no son sinceros. La adoración de ellos no era realmente sincera. Si nosotros vemos, por ejemplo, aquí en el capítulo 3 de mismo Jeremías, el Señor les dice que su adoración no es sincera. Dice, en los días del rey Josías, dice el versículo 6, me dijo Yahvé, ¿has visto lo que hace la apóstata Israel? Ella anda sobre todo monte alto y bajo todo árbol frondoso y allí fornica. Después de haber hecho todo esto, me dije, se volverá a mí, pero no se volvió. Y Judá, su pérfida hermana, vio que yo había despedido al apóstata Israel por sus adulterios y que le había dado carta de divorcio, y aún así no tuvo temor Judá, su pérfida hermana, sino que también ella fue y se prostituyó. Así que está diciendo aquí, Israel, que era el reinado del norte, se volvió en contra del Señor. Por eso dice que se prostituyó en contra de Dios. Y dice, y yo la entregué en manos de los asirios. Pero su hermana Judá, que era el reinado del sur, vio lo que yo le hice a Israel. Y dice el Señor, yo dije, ellos van a tener temor, pero no temieron, al contrario. Y dice más adelante, cuando vio lo que hizo su hermana, que fue llevada, ella se enardeció más y pecó incluso más que Israel. Es lo que está diciendo aquí. Sucedió que a causa de que su fornicación le era liviana, se prostituyó con la piedra y con el leño y profanó la tierra. Y fíjense lo que dice aquí, el versículo 10. Y ni con todo esto su pérfida hermana Judá se volvió a mí con corazón sincero, sino fingidamente, dice Yahvé. O sea, estaban yendo al templo para adorar, pero era fingidamente. Como dije yo, era lo que estaba de moda. ¿Y por qué fingidamente? Porque aunque Josías había destruido todos estos ídolos y estos lugares en donde estaban estas adoraciones, ellos seguían haciendo esas prácticas, pero tenían sus ídolos en sus casas.
¿verdad? Y en sus casas tenían multitudes de ídolos. Se han hecho excavaciones no hace mucho tiempo que están de la época cuando Nabucodonosor destruyó Judá, y se ven en los residuos de las casas que quedan allí montones de ídolos, cientos y miles de ídolos que la gente tenía en las casas. Han encontrado muchísimos. Entonces, eso es lo que estaba pasando. Y Jeremías está en el templo diciéndole a la gente que ellos vienen a adorar. Imagínense ustedes que se abre aquí la puerta de la iglesia y la persona que está recibiendo ahí a la gente, en vez de que le diga bienvenido, pase adelante, que le diga, aquí están llegando solamente fingidamente ustedes a adorar al Señor. ¿Verdad? Y que lo diga un jovencito de 20 años. Le van a decir, muchachito, quítate de aquí. Pero también el Señor le había dicho a Jeremías, no les tengas temor, porque si les tienes temor yo te voy a hacer temblar delante de ellos. Ve y diles. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Oíd palabra que os dice Yahvé, oh casa de Israel, así dice Yahvé, no aprendáis el camino de las naciones, no os turbéis por las señales de los cielos, aunque los gentiles se turben por ellas. O sea, Jeremías continúa hablando de parte de Yahvé al pueblo, amonestándolo a que no aprendan las costumbres de los pueblos que no conocen al Dios vivo. O sea, no aprendan esas costumbres, pues ya las tenían bien enraizadas en ellos mismos y estaban haciendo las costumbres de la gente, ¿verdad? Pero les dice también la exhortación, no teman ustedes a las señales de los cielos, porque los gentiles se turban. ¿Qué quiere decir esto? Es como el día de hoy la gente. Yo estoy sorprendido. Las señales de los cielos, el zodiaco. Hoy ya leí mi horóscopo y dice que mejor me quedo en la cama, ¿verdad? Porque este día va a ser un día malo para mí. No sé cómo está mi cosa. Y es increíble, ¿verdad? Muchos de los periódicos y los programas de televisión hispanos, esta cosa del zodiaco está como súper de moda hoy en día, ¿verdad? El Señor dice, no les temas. Ahora, esto, mis amados, a los que temen a Dios estas cosas no les hacen nada. Yo conocí de un par de cristianos, ¿verdad? Hace mucho tiempo escuché este testimonio, que empezaron a jugar con el tarot, así nada más para ver qué pasaba. Y empezaron a sacar cartas y lo que las cartas les empezaban a decir, les sucedía. Entonces se enchufaron allí con esa cosa del tarot y no hacía nada si el tarot no les decía qué había que hacer. Hasta que les salió la muerte, ¿verdad? La destrucción total. Entonces ahí se arrepintieron, pidieron perdón al Señor y no les pasó nada. Pero mientras estaban jugando con esa cosa, lo que les decía el tarot les pasaba. Porque ese es un truco que el enemigo tiene. Entonces, a los gentiles que no conocen a Dios, los que estaban viendo en las estrellas, oh, mira con lo que dice ahí, lo que nos va a suceder, y sentían esta influencia. Y claro, la gente que está adorando a los demonios está en las manos de ellos. Pero el Señor les dice, no lo teman a eso, no teman a esas cosas, porque es vanidad. Y luego dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, pues se corta un árbol en el bosque, la mano del artífice lo labra con herramienta y lo adorna con plata y oro, lo sujetan con clavos y martillos para que no se tambalee, son como poste en un pepinar y ciertamente tienen que ser cargados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. ¿Saben? Una de las cosas que me sorprende a mí, estaba yo leyendo en el internet un artículo que el Vaticano sacó para explicar por qué, aunque el segundo mandamiento en el decálogo que tenemos en la Escritura dice, no te hagas ninguna imagen de ninguna cosa que están arriba de los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no te postres delante de ellos, ni los honres, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que castigo la maldad de los padres hasta la 4ª generación y bendigo a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos, porque yo soy un Dios celoso, dice el Señor. No te hagas esas imágenes. Dicen, pero ahora ya se puede hacer imágenes porque, como el Señor después le mandó a Moisés que hiciera unos querubines para que estuviesen en el propiciatorio, en el arca, ¿verdad? Y que también hiciera imágenes de diferentes cosas. Pues ya el Señor mismo dio el permiso de que se hagan imágenes. Y Jesucristo vino como hombre, Dios encarnado, vimos la imagen de Jesucristo como hombre. Entonces, esa es la explicación que dan
para contradecir el mandamiento de Dios. Si eso fuese cierto, mis amados, el mismo Moisés, ¿se imaginan ustedes? El Señor está dando a Moisés el mandamiento de que no se inclinen a ninguna imagen. Pues los judíos no lo entendieron así, porque incluso en la época de los romanos, ¿verdad? Si uno va a Israel hoy en día, hay muchas estatuas que están de algún César o de alguna persona que está allí, y todas están sin cabeza. ¿Por qué? Porque los judíos dijeron, no te vas a hacer imagen de ninguna cosa, y ¡pum! O sea, ellos mismos entendieron que ese es un mandamiento que continúa. Y aquí está hablando el Señor de este problema que tenía el pueblo de Israel, que es un problema de idolatría, que después de la deportación a Babilonia, estuvieron 70 años, imagínense, los echaron de su territorio, ya no tenían país, los echaron de su país y fueron llevados como esclavos por 70 años y aprendieron la lección. Después, cuando regresaron, durante el gobierno medo-persa, que Ciro y Darío les dieron permiso de regresar, regresó solamente un remanente, pero ya nunca más volvieron a hacer imágenes. De hecho, de ahí tomaron el nombre de judíos, porque antes era Israel. Claro, se llama la nación Israel y hay de diferentes tribus, porque fueron esparcidos en muchos lugares, pero después regresaron principalmente de la tribu de Judá, aunque también regresaron de las otras personas, pero ahí ya se les llamó judíos. Bueno, ese es otro detalle. Entonces, el Señor muestra a través de su profeta la futilidad y la falta de razón en confiar en un ídolo hecho por manos de hombres. ¿Cómo confías en algo que lo hizo una persona? Hecho por hombres. Increíblemente. El artífice dice, corta un árbol y lo labra con buril para que tenga la forma deseada, pero es un leño todavía, es madera. Y para que no se vea la madera lo cubre con oro y con plata, pero sigue siendo un leño. Y para que no se caiga o se tambalee, lo aseguran con clavos. Dice, ni siquiera puede caminar, lo tienen que andar cargando. No le temas, dice, ese no puede hacer ni bien ni mal. Y el versículo donde dice el 5, aquí lo traduce, son como un poste en un pepinar. Hay muchas traducciones, pero literalmente son como un espantapájaros en un huerto de pepinos. O sea, es un sarcasmo muy fino de parte de la profecía de Jeremías, ¿verdad? Que no tienen poder de hacer bien o mal. O sea, esos muñecos, la gente se espanta de ellos y les tiene temor, pero son como, en otras palabras el Señor está diciendo, los gentiles son como cuervos, ¿verdad? Que se espantan de un espantapájaros, pero el espantapájaros no les puede hacer nada, está nada más ahí parado, ¿verdad? Y tal vez lo hacen con una ropa así medio flojita para que de repente parezca que como que se está moviendo. Dice, oh Yahvé, no hay nadie como tú, grande eres y grande es tu nombre en poder. ¿Quién no quisiera temerte, oh Rey de las naciones? Solo a ti te corresponde, porque entre todos los sabios de las naciones y entre toda su dignidad real, ninguno hay comparable a ti. Aquí Jeremías hace un paréntesis para alabar a Yahvé y explota en una adoración hacia él y exclama, ¿quién no quisiera temerte, oh Rey de las naciones? Solo a ti te corresponde ¿qué? Ser temido. Solamente a ti te corresponde ser temido. En el capítulo 32 aquí de Jeremías, el Señor también les dice en el versículo 40, haré con ellos un pacto eterno, no cesaré de seguirlos para hacerles bien y pondré mi temor en su corazón para que no se aparten de mí. O sea, el temor a Dios, mis amados, no es un terror. Claro, es un temor de saber si Dios está, siempre que Dios habla, habla en serio. Y dice, yo soy un Dios fuerte y celoso. Ahorita vamos a ver la futilidad de estar adorando estos ídolos. Es realmente interesante lo que nos va a decir aquí. Entonces en el versículo 8 dice, aún se hacen necios e insensatos porque doctrina vana es el leño. Ya no le llama el ídolo ahí, nada más le dice el leño, ¿verdad? Se trae plata laminada de Tarsis y oro de Ufaz, se labra por el artífice, se labra por mano de fundidor, de azul y de púrpura es su vestido, todo ello hechura de hábil artesano. O sea, vuelve a describir aquí la manera en que los hombres torpes se hacen sus dioses a su antojo para luego postrarse ante ellos. Se hacen necios e insensatos, se hacen ciegos y sordos, sin entendimiento. Fíjense lo que el salmista David, en el Salmo 115, cuando lo escribe, está hablando de lo que los gentiles decían.
Los gentiles decían, mira, aquí está mi ídolo, este es mi ídolo, ¿verdad? Y este es mi Dios, y aquí está mi otro Dios. ¿Y el tuyo dónde está? No veo que tienes ningún Dios, ¿verdad? Entonces dice aquí, no a nosotros, oh Yahvé, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir los gentiles, dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiere hace. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen narices y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no andan, no emiten sonido con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Qué quiere decir esto? Ellos tienen ojos y no ven. La gente que los hace y luego los adora se hace como ellos, se hacen ciegos. Tienen oídos y no oyen, se hacen sordos. O sea, tienen boca y no pueden hablar y no caminan, o sea, se inmovilizan. Están adorando a una obra que ellos hacen. Ellos mismos la hacen y luego se postran delante de ellos. Esos son los dioses que el hombre hace, ¿verdad? Josías, como dije, ya había destruido los ídolos que su abuelo Manasés había edificado, pero el pueblo tenía todavía sus ídolos allí en su casa. Ahora, tú vas a decir, pobrecita gente ignorante que se hacen muñequitos para adorarlos, ¿verdad? ¿Que no se dan cuenta que son solo muñecos? ¿Que no se dan cuenta que es pura pintura? ¿Que no saben que el Dios vivo es el único Dios verdadero, creador de todas las cosas? Ahora, si nos damos cuenta en la comparación entre aquella gente y la gente de hoy en día, es que aquellas personas eran un poco más honestas que la gente actual, que la gente moderna. ¿En qué sentido? En que por lo menos ellos tenían un ídolo que significaba una cosa. Por ejemplo, si había una persona que vivía su vida para el sexo, tenía la diosa Astaret o Astarot, ¿verdad? A la cual adoraban, que era la diosa de la fertilidad y del sexo. Había personas que decían, no, a mí lo mío es el placer, y es el reventón y la juerga. Tenían al dios Moloch, que eran donde ofrecían a los niños y los quemaban vivos, ¿verdad? Había otro que decía, no, para mí es la fiesta, las fiestas y la borrachera, pues ahí estaba el dios Baco, tenían a su dios Baco, ¿verdad? Y había otros que decían, no, para mí lo que yo busco en la vida es poder y dinero, eso es lo que me interesa. Estaba el dios Mamón. Entonces, hoy en día la gente dice, no, pero nosotros no tenemos esos dioses, tal vez no lo tienes así en figurita, pero incluso yo diría esto, aún a los que nos decimos cristianos, venimos a la iglesia, adoramos al Señor. ¿Cuál es la pasión principal que gobierna nuestra vida? Porque si Dios no es el que está como primer lugar en mi vida, tengo otro ídolo. Esto lo digo por lo siguiente, mis amados, porque mucha gente piensa, bueno, yo voy a la iglesia, yo cumplo con el Señor, yo estoy leyendo la palabra de Dios, yo escucho música cristiana y canto los cantos y doy mi diezmo y estoy cumpliendo, ¿verdad? Aparentemente sí. Pero si el Señor no es la pasión primera de tu vida, tienes que tener otra. Tienes que tener otra. Y tú dices, bueno, sí, yo voy a la iglesia, pero en este momento, ¿verdad? No, es que el dinero que necesito me impide ir a la iglesia y le voy a dar prioridad a ganar el dinero que yo quiero ganar porque tengo que pagar las cuentas de las cosas que yo quiero tener. Entonces tu Dios es Moloch. Aunque no tienes la imagen allí, pero tienes otro Dios allí. Y ahí estaría Jeremías parada en la puerta de la iglesia diciendo, no confíes en palabras necias diciendo yo vengo a la iglesia, yo vengo a la iglesia, yo vengo a la iglesia. Porque si tú no tienes a Dios como primera cosa en tu corazón, no vienes a adorar al Señor. Hay mucha gente que va a la iglesia con una expectativa a ver qué me van a hacer, a ver si me van a hacer reír, a ver si me van a hacer llorar, a ver si me van a hacer mover o qué va a pasar, ¿verdad? A ver cómo me mueven. No tienen la expectativa de decir, yo les digo una cosa, si la gente tuviera la expectativa de adorar a Dios sería otra cosa. No tienen la expectativa de venir a adorar a Dios, tienen la expectativa de venir, no estoy hablando de ustedes, por supuesto, ¿verdad? Hay gente que es así, ¿verdad? Que
no se preparan para venir y que no dicen, oye, Señor, yo quiero que voy a ir a la iglesia, Señor, háblame en este día. Yo quiero gozarme con mis hermanos y hermanas en la fe y y ya vengo con un corazón preparado. Es como cuando vamos a ver un juego de fútbol, si es que somos fanáticos de fútbol, o vamos a ver una película, si es que la hemos estado esperando y ya vamos con la expectativa de, ¿verdad? Esto es lo que yo quiero. Si toda la gente viniera así a la iglesia sería otra cosa, ¿verdad? Pero eso lo digo ahí como un detalle para que sepamos lo que está hablando aquí también el profeta. Ahora, en contraste entre Yahvé y los ídolos, dice aquí el versículo 10, pero Yahvé es el Dios verdadero. Él es el Dios viviente, el Rey eterno. Por su ira se estremece la tierra y las naciones no pueden soportar su indignación. Les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra perecerán sobre la tierra y debajo de los cielos. O sea, el contraste entre Dios y los ídolos. Yahvé es el Dios verdadero. Los ídolos son dioses falsos. Los ídolos son obra de manos del hombre. El hombre es obra de la mano de Dios. Los ídolos no tienen aliento de vida. Dios es la vida misma y fuente de vida para todas las criaturas vivientes. Los ídolos, lo mismo que quienes los adoran, perecerán. Dios es el Rey eterno, siempre existente y nunca destronado, que siempre va a estar allí. Y aunque todas las naciones se junten contra Yahvé, no pueden soportar su indignación. La indignación del Señor también es referencia muchas veces en el Antiguo Testamento para el día de la ira de Dios, que va a ser el día de la gran tribulación. Ya que por su ira se estremece la tierra, dice aquí. Ahora el versículo 11 que leímos, así les diréis, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra perecerán de sobre la tierra y de debajo de los cielos. Este versículo está escrito. Este versículo, mis amados, de repente está todo en hebreo y de repente se salta y ese puro versículo 11 está escrito en arameo. ¿Qué quiere decir esto? Que igual como ciertas porciones de Daniel, este es un versículo que está dirigido a los gentiles, para que los gentiles lo lean y sepan lo que está en la palabra de Dios dirigido a ellos. Les diréis así, ¿a quién? A los gentiles. Por eso es en arameos. Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra perecerán de sobre la tierra y debajo de los cielos. Es interesante el juego de palabras al referirse a los ídolos como los dioses que no hicieron los cielos y la tierra, los cuales perecerán en la tierra y debajo de los cielos. Había una frase que los primeros cristianos empezaron a utilizar, ¿verdad? Cuando los criticaban porque estaban adorando, según decimos nosotros, ¿verdad?, al Dios verdadero. Dice, y ustedes no adoran a estos dioses. Dice, bueno, si tú me muestras un Dios que pueda hacer un mundo, entonces lo adoro. Pero los dioses que no hicieron los cielos y la tierra, dice ahí, que no son el creador, esos van a perecer debajo de los cielos y van a perecer en la tierra. Y luego dice el versículo 12, Él es el que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Cuando eleva su voz hay un tumulto de aguas en los cielos y eleva los vapores de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca de sus tesoros el viento. Y el hombre necio que no sabe esto es necio, ¿verdad? O sea, estos dos versículos están hablando del poder magnífico de Dios. Vamos a volver a leer el capítulo 10, versículo 12. De Jeremías. En esta profecía Jeremías está hablándole a la gente fuera del templo y ya acaba de darle el versículo 11 que lo da en arameo a los gentiles, diciéndole que los dioses que no hicieron los cielos y la tierra perecerán de sobre la tierra y de debajo de los cielos, pero en contraste a estos le dice, Él es el que hizo la tierra con su poder, hablando del Dios vivo, de Yahvé, el creador, y que como nos lo dice Juan en la introducción de su evangelio, por medio de Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Él es el único creador, ¿verdad? Pero no solamente es el creador, dice, Él es el que hizo la tierra con su poder y estableció el mundo con su sabiduría, extendió los cielos con su inteligencia. Mis amados, está la teoría, ¿verdad?, el origen del universo, que es
algunos la llaman así, la teoría del Big Bang, que supuestamente hace 10,000 millones de años, en inglés son 10 billones de años, porque se menciona diferente en inglés que en español. Hubo una gran explosión y de ahí están todas las galaxias como están en este momento y van, pues se va expandiendo el universo. Y pudo haber sido que sí, ¿verdad? Porque se calcula de alguna manera, eso sería como dar el origen, y antes de eso que había, pues no había nada, pero no solamente es un Big Bang así nomás, porque el universo tiene sus leyes, hay un orden. No vemos galaxias y estrellas, hay unos cuerpos celestiales, pero mis amados, inmensos, que están viajando a velocidades impresionantes y no vemos grandes colisiones en el universo así tremendas. Hay ciertos movimientos físicos en donde sí existen algún tipo de colisión y cosas así, pero no vemos un desorden completo. No es como dice Richard Dawkins, lo que vemos en el universo no tiene orden y no tiene sentido. No, el tipo se dice científico, pero que hable con un astrofísico. El mismo Stephen Hawking dijo, este universo, él también era ateo, ¿verdad? Dice, este universo, ¿por qué se molesta en tener tantas leyes? O sea, vio un orden, hay un orden aquí. ¿Y por qué se molesta en tener tantas leyes? O sea, hay un orden en el universo, mis amados. Yo no soy astrofísico, así que no les puedo decir mucho, pero los astrofísicos, incluso hay otro que es ateo que dijo, al ver todo este diseño que hay y todo, dice, yo digo, debe haber un creador que por razones propias hizo lo que hizo, por el orden que veo, el balance de las energías que hay. Pero como yo ya decidí que Dios no existe, niego la evidencia. Entonces hay un orden, dice, cuando eleva su voz hay un tumulto de las aguas en los cielos. Eleva los vapores de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus tesoros el viento. O sea, podemos ver la inteligencia y la sabiduría de Dios, mis amados, como dice en Romanos, ¿verdad? 1, del 19 al 20. El infinito poder de Dios, su deidad, que es invisible para nosotros, se hace visible por medio de las cosas hechas, de manera que no hay excusa. Vemos una tecnología en la vida que es impresionante. Y no solamente en la vida. Aquí pone como un ejemplo él al ciclo del agua, ¿verdad? Y uno piensa, bueno, ¿y eso qué tan importante es eso? Bueno, es una situación bien interesante, ¿verdad? Eleva los vapores, dice aquí. Es el maravilloso diseño del ciclo pluvial, ¿verdad? El hidrógeno sabemos que el agua es hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno es un gas altamente inflamable. Y para cualquier tipo de combustión se necesita el oxígeno. O sea que la combinación de hidrógeno con oxígeno es potencialmente para un fuego tremendo, para una explosión tremenda, ¿verdad? Pero cuando hay fuego, ¿qué le echamos encima para apagarlo? H2O, hidrógeno y oxígeno combinados, ¿verdad? Pero en esa combinación, como está, de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, que es el agua, hace el efecto contrario y apaga el fuego. Y ese es un elemento que es impresionante, cómo Dios lo hizo. ¿Sabían ustedes que el agua es la única moneda, o sea, el único elemento, si lo llamamos elemento ya combinado, ¿verdad? Porque son dos elementos, el hidrógeno y el oxígeno, pero en la molécula, llamándole el elemento el agua ya, es el único elemento que cuando se congela, crece en vez de reducir su masa. Todas las demás cosas, ¿verdad?, que se congelan, se hacen chicas. Pero el agua se expande. Por eso los hielos flotan arriba del agua. De otra manera, si un lago empieza a congelarse, se congelaría en el fondo, ¿verdad?, y destruiría toda la vegetación del fondo del lago y se mueren los peces. Pero se queda arriba, se congela el lago y los peces todavía están vivos abajo, y cuando después el verano derrite el hielo, continúa todo normal. Pero además de eso, el agua es 16 veces más pesada que el aire.
El aire pesa, nosotros no lo sentimos aquí porque pues ya estamos en el ambiente, ¿verdad? Es como si yo esta botellita la lleno de agua y la meto dentro de una tina a ver cuánto pesa y no va a pesar nada porque está llena de agua y está rodeada de agua. Pero aquí nosotros, ¿verdad? El aire tiene un peso y por eso está pegado a la tierra, atraído a la tierra. El agua pesa 16 veces más. Pero cuando el sol calienta el agua en el mar o en los lagos, se evapora porque se convierte en gas. Y ese gas es más liviano que el aire. El aire está compuesto de 70% de nitrógeno, 29% de oxígeno y 1% de otros gases. Entonces, el oxígeno y el nitrógeno, como son más ligeros que el oxígeno y el hidrógeno, como son más ligeros que el nitrógeno, suben a la superficie hasta que llegan a una altura en donde con el frío y los vientos empiezan a condensarse y empiezan a formar las nubes. Si el Señor hubiera puesto el sistema de que con el agua del mar se regara la tierra, se mueren todas las plantas porque tiene muchas sales. El agua del mar que no sirve para irrigación. Pero en el momento que se levanta el agua evaporada, ya viene purificada sin las sales, y se suben en las nubes y se la lleva el Señor a diferentes lugares de la tierra, ¿verdad? Y luego cuando cae la lluvia, riega la tierra. Y cuando la lluvia cae en las montañas que están altas, la lluvia se congela en nieve. Y está guardada allí para la época de verano en donde se derrite la nieve y empiezan a regarla. O sea, vemos un ciclo maravilloso de parte de Dios que uno dice, wow, y es lo que está hablando aquí. Este es el Dios creador que con inteligencia ha hecho todas estas cosas, ¿verdad? Es impresionante. E incluso, por ejemplo, el oxígeno en nuestro cuerpo. Nosotros necesitamos oxígeno para la combustión, ¿verdad? En nuestras células que están consumiendo nutrientes y necesita el oxígeno. Pero no podemos tener mucho oxígeno, tenemos la cantidad que debe de haber, ¿verdad? Si hubiera la misma cantidad de nitrógeno y oxígeno en la atmósfera, aceleraría el corazón y reduciría nuestra vida considerablemente. Si hubiese el doble de oxígeno que de nitrógeno, se crearía el óxido nitroso, que le llaman también el gas de la risa, y nos andaríamos muriendo de la risa todo el tiempo caminando nosotros aquí como locos, ¿verdad? Ahora, el oxígeno nosotros lo necesitamos para respirar y para la combustión de nuestras células. Y después exhalamos dióxido de carbono, que es un gas venenoso. Pero ese gas venenoso es más ligero que el aire. Entonces se va para arriba, más ligero que el oxígeno. El oxígeno es más pesado, ¿verdad? Y se va más para abajo. Entonces, si eventualmente estuviésemos en un cuarto cerrado herméticamente, nos acabaríamos el oxígeno, como los peces se acaban el oxígeno en un acuario, ¿verdad? Si no hay circulación del agua. ¿Y qué pasa cuando se acaba el oxígeno? Pues nos caemos al piso, ¿verdad? Nos desmayamos. Pero abajo está el oxígeno. O sea, imaginémonos la tierra que no tuviese este ciclo así. Nos caeríamos ahí y eventualmente los hombres todos se morirían porque se acabaría el oxígeno. Pero están los árboles, ¿verdad? Que están más arriba también. Y los árboles, ¿qué hacen? Consumen el dióxido de carbono, este gas venenoso, y producen oxígeno. Entonces hay todo un ciclo. La sabiduría de Dios es realmente en todas estas cosas impresionante. Pero aquí nos dice, el necio es el hombre que no sabe esto. Cada fundidor será avergonzado en su misma escultura, porque sus imágenes de fundición son mentira, no hay hálito en ellas. Obras vanas y ridículas que perecerán en el tiempo de su visitación. La porción de Jacob no es parecida a ellas, porque él es el hacedor de todas las cosas, e Israel es la tribu de su heredad. Yahvé Sebaot es su nombre. O sea, Jehová de los ejércitos. El necio es el que no sabe estas cosas, dice aquí. Es decir, el que voluntariamente, como dice Pedro, ignora la realidad del diseño maravilloso de la creación y del gran poder de Dios, como nos lo vimos en Romanos 1:22. La advertencia a los que hacen imágenes para adorarlas, ya que perecerán tanto ellos como sus imágenes en el tiempo de su visitación. El tiempo de visitación es el tiempo del juicio. Hay un día del juicio, ¿verdad? Y en ese día, dice, van a perecer los dos. ¿Qué contraste, como dice aquí? La porción de Jacob, dice el versículo 16.
no es parecida a ellas porque Él es el hacedor de todas las cosas. A veces se refiere a Israel o a Jacob, y también nosotros podemos incluirnos ahí, porque como dice Pablo, somos el verdadero Israel, ¿verdad? Y dice aquí, Él es nuestra porción, es Yahvé, el creador de todas las cosas, el Dios vivo y verdadero. Luego en el versículo 17 y 18, dice, recoge de tu tierra tu bagaje, oh tú que habitas dentro del asedio, porque así dice Yahvé, he aquí esta vez arrojaré con una onda a los habitantes del país, los afligiré para que lo sientan. Wow, esto es tremendo. En nombre de Dios, Jeremías amenaza con la ruina a Judá y Jerusalén. O sea, se acerca la destrucción, viene la destrucción. El pueblo de Israel estaba confiando, en este momento Judá, estaban confiando en que porque ya tenían el templo allí, aunque Jeremías estaba profetizando la destrucción, había falsos profetas. Más adelante aquí vamos a ver un capítulo entero de un falso profeta, en donde se cree que este era un profeta que era antes un profeta de Dios, pero que de repente se apartó y para hacer dinero empezó a profetizar lo que la gente quería escuchar. Entonces de repente le dice a Jeremías, y a toda la gente, dice el Señor que no tengan problema, que ya se habían llevado, ya había ido una deportación, había venido Nabucodonosor, rodeó la ciudad y se llevó a mucha gente a Babilonia y se llevó tesoros del templo de Dios. Bueno, dice el Señor, dice este profeta, que va Nabucodonosor a regresar toda la gente y todas las cosas que se llevó y que no tengan temor, el Señor los va a plantar aquí. Entonces Jeremías le dice, bueno, que así sea. Si Dios dice eso, que así sea. Pero después el Señor le habla a Jeremías y dice, ese es un tipo falso. Y ve y dile que profetizó falsamente. Y le dice, tú has hablado, lo que tú has dicho no te lo ha dicho el Señor, los ha dicho por tu propio interés. El Señor dice que te quita de la tierra, 3 meses más tarde, ¡pum!, se murió el profeta. ¿Verdad? Y se imaginan ustedes, habiendo esos profetas aquí profetizando esas cosas, no, es que todo va a estar bien, todo va a estar con este jovencito hablando esas cosas a la puerta del templo, pues no le creen. Y como muchos pensaban, ¿verdad? Más adelante, Ezequiel va a empezar a profetizar. En la primera deportación, cuando se lo llevan, ya era un niño, pero pasa el tiempo, crece, empieza era jovencito, ¿verdad? Cuando ya está allá en Babilonia, de Babilonia empieza él a profetizar, y ellos creían que se contradecían las profecías de Jeremías con las de Ezequiel, porque Ezequiel decía que Sedequías, el último rey, no iba a ver Babilonia, ¿verdad? Y Jeremías dijo que iba a ser llevado a Babilonia. Entonces decían, pues ¿cómo puede ser llevado y no ver Babilonia? Se están contradiciendo. Y lo que no sabían es que Nabucodonosor le iba a sacar los ojos y se lo iba a llevar a Babilonia. Y sí llegó a Babilonia, pero no la pudo ver. Entonces, era este el conflicto que estaba viendo aquí. Entonces el Señor le dice a Jeremías, dile al pueblo, oye, mira, ve haciendo tus maletas porque sí viene la destrucción. Sí viene la destrucción. Y es más, esta es lo que dice el Señor. He aquí, esta vez los voy a arrojar con una onda a los habitantes del país, los voy a afligir para que lo sientan. Y se den cuenta que el juicio de Dios que viene es certero, ya que se burlaban de las advertencias, no solo de Jeremías, sino de las predicciones de los profetas anteriores. El mismo Isaías ya había profetizado que el pueblo se iba a ir a Babilonia, aunque era una profecía para el futuro que no estaba presente ahí Isaías, ¿verdad? Isaías para este tiempo ya había muerto, ya estaba con el Señor. Pero sus profecías en cuanto a la deportación de Babilonia ya estaban. Y en el momento que las dio Isaías no le creían porque Babilonia ni siquiera era una potencia mundial. Era una nación chiquita. Dice, Babilonia. Pero aquí, ¿verdad? Si se levantaba un falso profeta, ignoraban a los otros profetas aunque sus profecías se habían cumplido, ¿verdad? No era que estuvieran confundidos, sino que la gente cuando no quiere creer, es como ese dicho que dice, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Entonces ya la gente cuando se le muestra la evidencia, dice, no quiero que me muestres evidencia, porque yo no quiero creer eso. Como si al negar, al decir yo no quiero ver eso, no quiero creer en Dios, Dios deja de existir. ¿Verdad? Tú quieres creer en Dios, entonces existe para ti. ¿Saben? En realidad les digo una cosa. Hay una filosofía que dice que si tú crees en algo, tú te lo creas para ti y existe para ti. Es una filosofía muy loca que existe por ahí.
pero existe. Y hay gente que lo cree. Así que si yo no lo creo, para mí no existe y no existe. Pero no es así. La realidad es una. No es que es tu verdad y mi verdad, la realidad es una sola. Entonces, ay de mí a causa de mi quebranto, mi herida es incurable, pero dije, ciertamente esta es mi aflicción y debo de soportarla. Mi tienda ha sido destruida y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos me han abandonado y no existen, y no hay quien plante mi tienda ni quien alce mis cortinas. En el nombre de Dios, Jeremías, Jeremías está clamando aquí más bien con el clamor del pueblo. Va a llorar cuando llegue la devastación y ellos reconozcan que están recibiendo el justo castigo de su pecado y apostasía. O sea, Jeremías, él llora por su cuenta, por la destrucción de Judá. Pero en este caso él está poniendo en su boca el clamor que el pueblo va a estar diciendo. Una vez que les llegue este juicio de Dios y van a decir, ay de mí a causa de mi quebranto, mi herida es incurable. Pero dije, ciertamente esta es mi aflicción y debo soportarla. La gente que fue llevada a Babilonia, que escucharon las profecías del profeta y que no las creyeron y se rebelaron. Cuando llegaron a Babilonia, están clamando este clamor aquí. Están llorando este clamor, diciendo, ay de mí a causa de mi quebranto. Mi herida es incurable porque dije, ciertamente esta es mi aflicción y debo soportarla. Yo mismo me eché a cuestas esta situación. Miren, mis amados, en el infierno no hay ninguna persona que deliberadamente no haya escogido llegar allá. Porque Dios se manifiesta a la gente para que no vaya allí. Y la gente tiene que decir, no, yo rechazo eso y no quiero la salvación. ¿Ok? El cielo está lleno de pecadores que confían en el Señor. Y el infierno también está lleno de pecadores que voluntariamente quisieron estar allí. Y esta gente que está llorando esto es porque voluntariamente quisieron llegar a ese punto. Y luego dice el 20, mi tienda ha sido destruida y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos me han abandonado y no existen. Ya no hay quien plante mi tienda, ni quien alce mis cortinas. En la cultura beduina, hasta el día de hoy allá en la tierra de Israel, ¿verdad? Si uno ve, los puede todavía ver. Viven en tiendas y van poniendo sus tiendas de lugar en lugar, ¿verdad? Pero el hombre se sienta, ¿verdad? Y la mujer y los niños son los que ponen y quitan la tienda. El trabajo del hombre es sentarse y dar órdenes y dirigir, a ver, a esa ya. No, así no, tienes que ponerlo más derecho, así más o menos. Y la mujer le prepara su té, se sienta el hombre y el hombre está tomando su té y dando las instrucciones. Y la mujer y los hijos son los que están trabajando ahí. Imagínense ustedes el cuadro que presenta aquí Jeremías. El tipo está diciendo, se llevaron a mi mujer y a mis hijos y ahora ¿quién me pone mi tienda? ¿Verdad? No hay quien ponga, dice aquí el 20, mis hijos me han abandonado y no existen y no hay quien plante mi tienda ni quien alce mis cortinas. Me dejaron tirado en el piso, ¿verdad? Porque él no se va a levantar a hacer eso. Él sabe cómo hacerlo y dar las instrucciones, pero no lo hace. Ciertamente los pastores no han sido necios. Los pastores han sido necios, no han buscado a Dios, por eso no prosperaron, y todo su rebaño anda disperso. Óyese un rumor, he aquí un gran tumulto viene de la tierra del norte, para tornar las ciudades de Judá en asolación y en cubil de chacales. Ahora, tanto los gobernantes como los sacerdotes han sido necios, no buscando a Dios, a Yahvé. Por eso ahora están cosechando el fruto de su necedad y su excesiva pecaminosidad. Y dice, se oye un rumor, dice el versículo 22. He aquí, fíjense cómo cambia de rumor a tumulto. He aquí un gran tumulto viene de la tierra del norte para tornar las ciudades de Judá en asolación y en cubil de chacales. Como dije anteriormente, cuando Nabucodonosor en su primera deportación se llevó la gente, dejó allí a un rey establecido. El rey se rebeló porque salió a luchar el faraón contra Nabucodonosor. Y entonces el rey que estaba ahí puesto por Nabucodonosor dijo, no, pues yo me voy a rebelar y me voy a unir con Egipto en contra de Babilonia
¿verdad? Pero Egipto perdió la guerra. Egipto perdió la guerra eventualmente. Y en realidad Egipto dejó de ser una potencia. Ya para la época incluso de Isaías, Egipto ya estaba muerto casi. Isaías incluso hacía burla de ellos diciendo que están a ir a buscar a Egipto ayuda. Miren, toda esa carga de oro y todas esas joyas y todos esos bienes que les van a ir a llevar a los egipcios para que sean sus aliados, los van a perder y se los van a quitar y se van a quedar sin nada. Y efectivamente llegaron y le dieron eso a Egipto para que ustedes sean nuestros aliados. Ok, sí, muchas gracias. Egipto, ¿saben qué hizo? Nada. Porque no podía hacer nada contra Siria y más adelante contra Babilonia. Sí, salieron a pelear, pero los derrotaron hasta que quedaron en nada. Y dice aquí, cuando llegó Nabucodonosor y se enteró de esas revueltas, ya al final, durante el gobierno de Sedequías, que también se rebeló contra Nabucodonosor, el furor de Nabucodonosor fue tan terrible que destruyó completamente las ciudades y el territorio de Judá y la ciudad de Jerusalén. De manera que todos los 70 años que estuvieron en la deportación, esos lugares estaban desolados. Era literalmente cubil de chacales. Solamente animales y bestias estaban ahí. No había hombre que habitara en ese lugar. Y esa es la predicción que está diciendo aquí. Oh Yahvé, yo sé que no es del hombre su camino y que no es del hombre el que camina, y no es el del hombre que camina el dirigir sus propios pasos. Corrígeme, oh Yahvé, con medida, no en tu ira, no sea que me aniquiles. Derrama tu ira sobre los pueblos que no te conocen, sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque han devorado a Jacob. Sí, lo han devorado y consumido y han asolado su morada. Dice, no es del hombre su camino. Esto puede significar dos cosas de acuerdo a los diferentes comentaristas, ¿verdad? Uno es que el camino del hombre está bajo la dirección de Dios y somos muchas veces sobrepujados por las circunstancias. O sea, no dictaminamos nosotros esto, lo que me va a suceder y yo voy a dirigir esto y yo ya tengo aquí. De repente vienen situaciones y hay tragedias y hay situaciones no necesariamente trágicas, pero no es de nosotros nuestro destino. Eso es lo que está diciendo. ¿Okay? Y la otra es, no siempre poseemos la fuerza necesaria para resistir la tentación. Necesitamos al Señor. Es innecesario que yo implore que el Señor me ayude. Y por eso mismo también, Señor, mitiga el castigo. Si me vas a corregir, corrígeme con mano suave, Señor. Corrígeme con mano suave. Y el Señor nos corrige. ¿Saben? Es interesante cómo el Señor muchas veces no nos deja que nos salgamos con la nuestra cuando nos ama, cuando queremos hacer alguna cosa chueca. ¿Verdad? Siempre como que no nos sale, ¿verdad? Y eso es bueno, porque entonces nos damos cuenta que el Señor está cuidando a los suyos, ¿verdad? El impío se sale con la suya, pero no es hijo de Dios. Y el profeta pide que la ira caiga sobre los perseguidores de Israel, que no por venganza o malicia, sino que es una apelación a la justicia, ya que son extraños para Dios y están contentos de serlo, ¿verdad? No queremos saber nada de Dios. Y dice, han devorado a Jacob, lo han consumido, lo han desolado como bestias hambrientas y han destruido por completo la morada del pueblo de Dios. Entonces dice, Señor, júzgalo. Y el Señor los va a juzgar. Babilonia llegó con una hazaña terrible a destruir a Judá y a Jerusalén. Y más adelante el Señor los juzga por eso también. Y a Siria, que llegó así también con una hazaña a destruir a Israel, aunque el Señor los utilizó como instrumentos de su ira, dice, yo te utilicé a ti, pero tú lo hiciste con saña. Y lo hiciste dándole la gloria a tus dioses y a tu propia fuerza, cuando era yo el que te había puesto ahí, ¿verdad? Entonces, son tremendas profecías que, como dice el apóstol Pablo, y también lo dice el libro de Hebreos, están escritas para que nosotros aprendamos de aquí, mis amados, cómo opera el Señor. Es misericordioso, es amoroso, es lleno de gracia, ¿verdad? Y por eso mismo necesitamos decir, Señor, corrígeme, pero corrígeme suavemente, dirígeme en tus pasos, ayúdame a escuchar. Y como dice el Salmo 32, el Señor nos dice, sí, pero no seas como el mulo sin entendimiento, que hay que sujetarte con freno y con mano dura. Déjate guiar por mis ojos, yo te quiero guiar con mi mirada, ¿verdad? Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas semillas en nuestros corazones para que produzcan su fruto al 100 por uno en el nombre de Cristo. Amén.